Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling. Analizamos lo que ha pasado en la etapa 4 del Tour de Francia 2023, etapa que nuevamente era para los grandes sprinters, con solo una cota puntuable y que no tenía demasiada dureza, y con un final en un circuito que la verdad que ha provocado algunos accidentes, aunque parecía que al ser en un circuito, carretera ancha, iba a ser un sprint algo más seguro que en otros lugares donde tienen que pasar por rotondas y por otras zonas. Pues al final ha sido un sprint bastante caótico, la etapa creo que con más caídas del Tour de Francia hasta ahora, sobre todo en ese final, en esos últimos 2 kilómetros, que ha habido un total de 3 caídas, y quedaba por ver si la etapa de hoy iba a ser interesante o iba a ser una etapa que iban a estar más tranquilos, sobre todo porque mañana y pasado tenemos 2 etapas de montaña. Los primeros momentos donde los favoritos a la clasificación general ya se tienen que mover, ya tenemos que ver algunas cositas. Las 2 etapas tienen momentos muy interesantes. Ahora al final del vídeo analizamos esos perfiles de estas 2 etapas y con algunos detalles de las subidas que vamos a vivir en el día de mañana. Primero, lo que analizamos es la etapa del día de hoy. Aquí tenéis el perfil, lo dicho, totalmente plana, una cota de cuarta categoría en la parte final, pero que era con un porcentaje muy leve, y en la parte final ese sprint que era dentro de un circuito. Empezaba la carrera y no había fuga, nadie se metía en fuga en esos primeros 100 kilómetros hasta que pasaban el sprint intermedio, que Philipsen se llevaba ese sprint intermedio y sumaba unos 20 puntos más para esa clasificación del maillot verde. Ahora también os pongo en el final del vídeo todas las clasificaciones. Y después había 2 hombres que se intentaban ir en fuga y que cogían un pequeño hueco, aunque no demasiada diferencia, apenas un minuto. Ellos eran Cosnefroy y Delapraz, el ciclista del AG2R y del Arkea, respectivamente. Y lo dicho, creo que la máxima ventaja ha sido de 1 minuto 20, que no les han dejado más. Se ponían sobre todo a controlar tanto el Soudal, Quick Step, Alpecin y también el Jayco. Entre los 3 equipos mantenían esa ventaja y prácticamente cuando quedaban unos 25 kilómetros para el final les daban caza, se iba aumentando la velocidad y llegábamos a este circuito final donde veíamos 3 caídas. En una de ellas estaba el campeón europeo Jakobsen, que se iba al suelo, y fijaos cómo ha llegado a meta, que ha llegado bastante dolorido, con el hombro bastante rasgado. Ahora tiene 2 etapas que son de montaña relativamente, entre comillas, para recuperar, y eso le servirá para intentar estar a tono para las próximas etapas al sprint, pero no ha podido disputar. Y también hemos visto algunas otras caídas, curvas muy rápidas donde muchos querían entrar, y cuando en esa curva se cierra, en el momento de terminar esa curva, ahí veíamos distintos choques, que ha habido 3 caídas, pero muchos más toques que podían haber provocado más, pero por suerte no ha habido más caídas. Y como ya eran dentro de los últimos 3 kilómetros, aunque se ha cortado el pelotón por completo, no se ha metido tiempo en la clasificación general a ninguno de los favoritos. Y en el final veíamos un lanzamiento espectacular nuevamente de Mathieu Van Der Poel, que ponía a Philipsen de la posición 20 prácticamente a la segunda posición en el pelotón para sprintar y llevarse el sprint por muy pocos centímetros, con Caleb Ewan, que iba remontando pero no le daba finalmente para la victoria. Tercero Bauhaus, y ahora os pongo el resto del top 10, pero otra nueva victoria para Jasper Philipsen, 2 de 2 en las 2 etapas al sprint, además de esos puntos para el maillot verde, que ha cogido una bonita ventaja que vamos a ver cómo va gestionando a lo largo del Tour de Francia. Y en este momento me surge una pregunta que he estado leyendo en Twitter y que me parece bastante interesante, y son este tipo de etapas del Tour de Francia. Es verdad que la ha habido toda la vida, pero al igual que en otros deportes se ha estado haciendo algunos cambios, también para que el espectador disfrute algo más y no nos llevemos en una etapa tantas horas para ver los últimos 5 kilómetros, que han sido lo más interesantes prácticamente de las 4 horas que han estado encima de la bicicleta. Quiero saber qué pensáis ustedes. Si creéis que habría que hacer algo con este tipo de etapas planas, a lo mejor más reducidas, hacer como en otros deportes etapas sprint, que sean etapas cortas para vivir estos sprint, que también son muy emocionantes, y para darle lugar a los sprinters que son más puros, porque yo soy de los que me gustan etapas como toda la vida, pero quizás poniendo algún picante en la etapa, que no sea llana totalmente, sino que tenga siempre algún picante. Es verdad que algunos pueden decir, es que los sprinters también merecen etapas, pero por eso digo, si tenéis alguna idea también abajo en los comentarios, porque me ha parecido un detalle interesante. Igual que todos los demás deportes evolucionan y están haciendo cosas distintas para que el espectador esté más tiempo mirando la televisión, en este caso, pues quizás se podría hacer algo para que también el ciclismo evolucionara. Aunque es verdad que en el ciclismo, y sobre todo los aficionados también, además de los corredores, no nos suelen gustar mucho los cambios y suelen ser muy criticados siempre al principio cuando se instauran, aunque después, con el paso del tiempo, muchas veces
son aceptados por el público en general. Analizamos todas las clasificaciones en este momento. Primero la etapa con Philipsen, Ewan Bauhaus, Coquard, Cavendish, Van Poppel, Christophe, Medved, Van Aert y Pedersen en 10º lugar. La clasificación general sin cambios. Ojo para mañana porque estas diferencias ya puede que sean algo mayores en algunos casos, con Adam Yates, Pogačar, Simon Yates, Lafay, Van Aert, Vingegaard, Hindley, Woods, Eskil Moss y Carlos Rodríguez. En 10º lugar la clasificación de los puntos para Philipsen, 150 puntos ahora. Luego Lafay, Ewan, Coquard, Cavendish. En 5º lugar, clasificación de los puntos, hoy prácticamente sin cambios, con Powles en primer lugar. Mañana esta clasificación también va a tener cierta lucha y va a ser interesante ver cómo se definen esos puntos de los distintos puertos. La clasificación del mejor joven para Pogačar, seguido de Eskil Moss y Carlos Rodríguez, y la clasificación por equipos sigue el Jumbo, 42 segundos con Bahrein y 42 segundos con Ineos. Analizamos la etapa de mañana. Aquí tenéis la etapa número 5 con un total de 164 kilómetros. Prácticamente los primeros 70 son kilómetros planos, donde formar la fuga puede ser que sea muy costoso y donde se vea una bonita batalla. Si tenéis la oportunidad de ver la etapa entera, puede ser una bonita etapa, además porque es una de las etapas donde muchos que se metan en la fuga quizás podrían soñar con la idea de ponerse de maillot de amarillo si consiguen la suficiente ventaja. Y luego tenemos 3 puertos, uno de categoría especial de 15 kilómetros al 7%, luego otro también de tercera de 4,2 al 6,2 de pendiente media, y sobre todo el cool de Marie Blanc, que son 7,8 kilómetros al 8,4 de pendiente media. Y os lo pongo aquí al detalle si os fijáis. Los últimos 5 kilómetros aproximadamente son con una pendiente superior al 10%, una pendiente bastante dura, pero es que se corona a 19 kilómetros de meta. Os vuelvo a poner el perfil de la etapa, si os fijáis, bajada de aproximadamente unos 10 kilómetros, y los últimos 9-8 kilómetros son planos, ligeramente picando para arriba, pero podemos decir planos. Así que es una de las etapas en las que muchas veces se espera los finales en alto, pero en este tipo de etapas se saca más diferencia a lo mejor que en las etapas con final en alto. Después tendremos la segunda etapa de montaña en la etapa número 6, que si os fijáis tendremos algunas subidas interesantes y míticas, como son el cool del Tourmalet, categoría especial, en el kilómetro 100 aproximadamente se corona, y final en alto en Cauterets, que si os fijáis es una etapa corta de 145 kilómetros, aunque es verdad que ese puerto final no es demasiado duro, 16 kilómetros al 5,3 de pendiente media. Es la típica etapa donde muchas veces no vemos nada interesante y se espera un sprint en montaña. Así que yo le tengo mucho más fe a la etapa de mañana, a la etapa 5, que a esta etapa 6, que creo que, a no ser que en el Tourmalet haya un equipo que quiera destrozar la carrera, en la parte final puede ser que no pasen demasiadas cosas. Pues hasta aquí el análisis. Dejadme abajo en los comentarios vuestras impresiones para mañana y qué pensáis, si ganará la fuga o ganarán en la clasificación general, y también me podéis poner para la etapa 6. Muchísimas gracias por seguir estos análisis y nos vemos en el próximo vídeo.